Penales y una misma intervención a los artículos 42 y 92 del Código Penal de la Federación y en virtud de la cantidad de propuestas de modificación que va a presentar, tiene la palabra por 8 minutos en una misma intervención. Son una cantidad significativa de reservas que hizo el diputado y hay que respetarle su derecho y así agilizamos incluso nuestro propio proceso legislativo. Adelante, diputado Romero. Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, yo sé que hay premura por cerrar este periodo y avanzar en legislaciones pendientes, en particular esta de la justicia con corte acusatorio, que tiene no menos de 8 años que se hizo una reforma constitucional y 8 años en que se han implementado acciones para institucionalmente darle viabilidad al tema con corte acusatorio. Hay una máxima que reza y sigue vigente en nuestro país: a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas. Diversos autores se atribuyen esta frase, pero mientras exista la corrupción en nuestro país, seguirá prevaleciendo. Para mis amigos justicia y gracia, y a mis enemigos la ley a secas. El posicionamiento y la reserva que presento a las diversas disposiciones señaladas atiende a la necesidad de una justicia imparcial, pronta, que atienda y garantice los derechos humanos de los imputados. Yo en lo personal me abstuve en esta votación en lo general porque aún quedan vacíos legales o quedan indefiniciones que van a soportar y sustentar violaciones a derechos humanos. Señalo una de ellas, artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un cambio con la ley vigente. El Código Nacional vigente establece que el imputado será procesado en un juzgado cercano a su domicilio. La modificación que se presenta determina que con el objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos en el que se desarrolla su procedimiento, las entidades federativas deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales. Es una práctica judicial y del Ministerio Público de que en asuntos que tienen un interés y un fondo político se pone a disposición del juez en un estado distante de donde se cometió el delito o de donde pertenece el ciudadano. Por ejemplo, recientemente en el conflicto magisterial de Chiapas, los maestros fueron puestos a disposición en un juez en Nayarit. Protestantes del sector social, indígenas, campesinos, cuando se les atribuye un delito, lo sacan de su entidad, los ponen a disposición de un juez fuera de su entidad y por lo tanto se les afectan derechos humanos fundamentales. No tiene acceso ni contacto con sus familiares, no tiene acceso y contacto con un abogado que le garantice una adecuada defensa. Tiene que buscar a un abogado de la entidad donde se lleva el proceso. Esta reforma va a seguir afectando estos derechos y va a legitimar acciones del Ministerio Público o del proceso judicial que afectan derechos fundamentales. Hay varias disposiciones, todas las que hemos señalado son violatorias de garantías constitucionales, por lo que pido a la Presidencia que en sus términos sean insertos en el diario de debates para que haya oportunidad de ubicar en qué sentido va la violación constitucional. Artículo 113, derechos del imputado. La actual fracción 8 establece que el imputado tendrá acceso de los mismos en términos del artículo 217 del Código. Aquí hay una modificación
que limita el acceso a la información del imputado. Fracción 8. La propuesta señala a tener el acceso y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley. Este artículo se vincula con el 218, 219 y 220 del mismo Código de Procedimientos Penales. Estas disposiciones son inconstitucionales. El artículo 20, apartado B, fracción 6 de los derechos del imputado, fracción 6, literalmente, le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso. No establece ninguna limitación la Constitución. Sin embargo, en el Código Penal en el Código de Procedimientos Penales se establecen excepciones a esta norma constitucional. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación ante el juez y podrá consultarlos, dichos registros, con la oportunidad debida para su defensa. Esta reforma que se propone al artículo 113 es inconstitucional. Una más, y que para mí resulta grave, prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar que utiliza el juez para tener a disposición al imputado durante el proceso. Con la reforma se propone aumentar un año más la prisión preventiva. El Código Nacional actual establece la prisión preventiva como máxima de un año. Con la reforma al artículo 165 se establece que la prisión preventiva podrá ejercerse hasta 2 años. Hay que interpretar bien la Constitución. Artículo 20, apartado B, fracción 6. Será juzgado el imputado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años y antes de 1 año si la pena de prisión excede de ese tiempo. No es posible concebir que el proceso para juzgar a un imputado se exijan 2 meses si la prisión es menor y más de 1 año o máximo 1 año si excede ese tiempo. La prisión preventiva, con la reforma que se propone, establece que el imputado estará 2 años en prisión preventiva. No hay coherencia entre lo que se propone y los principios constitucionales. Tenemos que aplicarnos un poco más. Yo sé que este Congreso tiene prisa por aprobar leyes, pero debemos aplicar tiempo para garantizar que los procesados, los imputados, no estén en prisión. Esto lo entiende las gentes que han sido imputadas falsamente, inocentemente, y que al final se le pide una disculpa porque el proceso estuvo mal integrado, porque no hubo las pruebas suficientes. Experiencias de vida hay muchísimas. En el auditorio que ve el canal del Congreso lo van a entender. Líderes indígenas, magisteriales, de movimientos sociales han padecido las violaciones que he enunciado en esta ocasión. Por falta de tiempo faltan más reservas, pero todas son inconstitucionales. Las mismas se van a reproducir en el diario de debates, como le he solicitado al presidente, y sé que están ansiosos por los 4 meses de vacaciones que siguen para los que no integren la comisión permanente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Romero. Consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas.